Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção e um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da palavra de Deus y su e programa do seu programa correspondiente a este tiempo final, correspondente a este tempo final, para lo cual para o qual quiero leer quero ler en Deuteronomio em Deuteronômio, capítulo 30, no capítulo 30, versos 14 al 20, dos versos 14 a 20, donde Dios dice: onde Deus diz: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, Porém, se teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que, entrando nela, a possuas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Nuestro tema para esta ocasión O nosso tema para esta ocasião es: é Dios prueba a su pueblo Deus prova seu povo para bendecirlo. para abençoá-lo. En este pasaje Nesta passagem, hemos visto temos visto que Dios ha colocado que Deus tem colocado delante de su pueblo diante do seu povo la vida a vida y la e muerte, a morte. y le dice: E diz, escoge la vida escolhe a vida para que vivas, para que vivas tú tu y tu descendencia. e tua descendência. O sea que le ha dado libre albedrío Ou seja, que deu livre-arbítrio a su pueblo ao seu povo para que escoja para que
que escolher entre la vida y la muerte, entre a vida e a morte, pero le aconseja mas que escoja la vida aconselha para que escolha a viva vida eternamente con Dios, eternamente com Deus. amando a Dios. Amando Pueden Deus. tomar asientos si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a bondade. Ahora hemos visto Agora temos visto cómo Dios en su amor como Deus, no seu amor, coloca delante del ser humano coloca diante do ser humano la vida y la muerte, a vida e a morte. le da libre albedrío al ser humano Dá o livre-arbítrio ao ser para humano que él escoja, para que ele escolha, pero lo asesora, mas o assessora, lo aconseja o aconselha, y le dice, ele diz, escoge la vida escolhe a vida para que vivas para que viva tú y tu descendencia, tu e tua descendência, tú y tu familia, tu e a tua Tú, família, tu, tus hijos, teus filhos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, toda tu descendencia. toda a tua descendência. Y el hombre E o homem que no escoge la vida que não escolhe a vida actúa atua como un tonto, como um tonto, porque teniendo la oportunidad perdendo a oportunidade de vivir de eternamente, viver eternamente, fue mezquino foi mesquinho con su propia alma com sua própria alma y defraudó su alma e defraudou sua alma al no escoger la vida ao não escolher a vida y solamente e somente delante de Dios, diante de Deus para el ser humano, para o ser humano hay una cosa há uma coisa que puede escoger. que pode escolher De dos que hay das duas delante que del há ser humano. diante do ser humano. Delante del ser humano Portanto, o ser humano ha sido colocada foi colocado la vida y la muerte, a vida e a morte, la bendición a bênção y la e maldición. a maldição. El que no escoge la vida, E aquele que não escolhe a vida, pues escogió la muerte. pois então escolheu a morte. El que no escogió la vida, Ele não escolheu a vida, no puede tener la bendición de Dios, não pode ter a bênção. porque la bendición de Dios A bênção de Deus está está en aquello naquele que pertenece a Dios, que pertence a Deus. en servir a Dios Em servir a con Deus, toda nuestra alma, toda a nossa alma, guardando sus mandamientos guardando os seus mandamentos y caminando e caminhando en su camino em seu caminho correspondiente al tiempo en que a uno le toca vivir. em que a pessoa Y así corresponde viver. uno está caminando A pessoa está caminhando en el camino de la vida, que es hacia arriba. que é para cima. El camino de la O muerte caminho da morte es hacia abajo. é para baixo. Por lo tanto, Portanto, lo lleva a la persona leva a pessoa hacia el infierno, ao inferno, que es hacia abajo. que é para Pero el baixo. camino de la vida, que es Cristo, lleva a la persona hacia arriba, hacia el cielo, para vivir eternamente. Eternamente. Y Dios recomienda E Jesus recomenda que toda persona que toda pessoa, escoja la vida. Deus recomenda que toda pessoa Él da Ele dá la recomendación correcta a ação correta a todo ser humano, para todo ser humano, pero le toca a todo ser humano mas corresponde a todo ser humano hacer su elección, fazer sua porque escolha, tiene libre albedrío. porque tem livre-arbítrio. Y por eso es Por isso que toda persona dará cuenta a Dios dará conta por sí misma. por si próprio. No le puede echar la culpa a ninguna persona Uma pessoa de sus problemas dos seus o de su mala elección. ou da sua má escolha. Cada persona Cada pessoa tiene una responsabilidad tem uma responsabilidade en esta vida nesta delante de Dios diante de Deus de escoger e escolher la vida. a vida. Pero si no escoge la vida, Mas não escolhe a vida, automáticamente automaticamente escogió la muerte escolheu a morte y la maldición. e a maldição. Y no puede esperar E não poderá esperar que después que depois Dios lo lleve al cielo Deus o leve para vivir con Dios, con Jesucristo, en su reino eternamente. eternamente. En esta tierra, Nesta terra, mientras vivimos aquí, enquanto vivemos aqui, nos toca nos toca a nosotros escoger. escolher. Es elección É a eleição que le corresponde que corresponde al ser humano, ao ser humano, porque tiene libre albedrío. porque ele tem o livre-arbítrio. No puede esperar Não pode esperar que sus días terminen, que seus dias terminem, porque después porque depois ha terminado ya já terminou la oportunidad a oportunidade de elección que Dios le dio. de escolha que Deus lhe deu. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay que escoger que há que se escolher la vida a vida si la persona quiere vivir eternamente para viver eternamente en el reino de Dios con un cuerpo eterno y jovencito para toda la eternidad. eternamente. Todas las personas Todas as pessoas desean vivir eternamente, desejam viver eternamente, pero tienen que entender mas têm que entender
que necesitan elegir necessitam escolher la vida. a vida. Y Jesucristo E Jesus Cristo es la vida. é a vida. Jesucristo dijo, Jesus Cristo yo soy el camino, eu sou o la caminho, verdad a verdade y la e a vida. vida. Y nadie viene al Padre Ninguém veio ao si Pai, no es por mí. se não for por mim. San Juan capítulo São 14. João capítulo 14. Ahora podemos ver Agora podemos que ver no hay otro camino que não há outro para ir para ir al Padre, ao Pai, para vivir eternamente. para viver eternamente. No hay otro camino, Não há outro solamente Jesucristo. somente Jesus Cristo. No hay otra verdad, Não há outra verdade, sino senão solamente Jesucristo. somente Jesus Cristo. Y no hay otra vida E não há outra vida eterna, eterna, sino senão Jesucristo. Jesus Cristo. Él es el camino, Ele é o caminho, Él es la verdad Ele é a verdade, y Él es la vida. Ele é a Cuando escogemos a Jesucristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos el Espíritu Santo, hemos recibido temos recebido la vida eterna. a vida eterna. Y hemos así escogido Assim escolhemos la vida que Dios ha colocado delante de nosotros. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Todo es sencillo en el programa divino. Por eso es que Cristo dice en San Juan, em São João, capítulo 6, capítulo 6, verso 39 al 40, verso 39 a 40. para los creyentes en Él. Para os crentes dele, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Y yo le resucitaré Eu o ressuscitarei en el día no postrero. último dia. Y el día postrero E o último es dia el séptimo milenio. Ese es el día del Señor, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4, y también segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y los días postreros son los milenios postreros para los seres humanos que comenzaron en los días de Jesús, donde comenzó el quinto milenio cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Por eso San Pablo y San Pedro dicen que aquellos días eran los días postreros. Vean, les voy a mostrar una escritura mostrando a Escritura. donde San Pablo dice São Paulo diz que aquellos eran los días postreros. que eram os últimos dias. Capítulo 1 Capítulo 1, del libro a los Hebreos o carta a los Hebreos, carta aos Hebreus, verso 1 al 2, do verso 1 ao 2. dice San Pablo: São Paulo diz, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ¿cómo Dios habla? como Deus fala Por medio de sus profetas. através de seus profetas. En estos postreros días Nesses últimos dias, nos ha hablado por el Hijo, a nós falou o seu Filho, o sea, por Jesucristo. ou seja, por Dios estuvo hablando Deus esteve falando, y era también e também era un profeta, profeta, pero mayor, porém, un profeta dispensacional. profeta dispensacional. Y San Pablo dice E São Paulo disse que aquellos eran los días postreros. que eles eram os últimos dias. Dios habló Deus por falou Jesucristo através de Jesus en los días postreros nos últimos y dias. ya han transcurrido E já passou 2000 años de Cristo hacia acá. desde Cristo até aqui. El misterio es O mistério que los é días postreros delante de que Dios os últimos dias de para los seres humanos para os seres humanos son los 3 milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y encontramos que luego habló por medio de los apóstoles, luego habló por medio de los 7 mensajeros en las 7 etapas de la iglesia gentil, y en este tiempo final Dios nos dice que nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y nos dice: Cristo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Y dice E diz, Apocalipsis capítulo Apocalipse, capítulo 22, 22,
verso 6, verso 6, la forma a forma en que Él nos hablará em que ele nos todas falará estas cosas todas essas coisas que deben suceder pronto, las cuales Él ha prometido quais ele prometeu darlas a conocer dar-las ao a su conhecimento iglesia de sua igreja en este tiempo final. nesse tempo final. Capítulo 22, verso 6 dice de Apocalipsis, Do Apocalipse, y me dijo, e disse: estas palabras son fieles y verdaderas. palavras fiéis e verdadeiras. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, Deus dos ha enviado espíritos su ángel profetas, enviou seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar aos seus las servos cosas que deben suceder as pronto. coisas que em breve hão de acontecer. ¿A quién envía? Aqui ele A su ángel mensajero. seu anjo ¿Para qué? mensageiro. Para quê? Para mostrar a sus siervos, mostrar a su iglesia Mostrar a sua igreja y al pueblo hebreo las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. nesse tempo final. Es por medio de su ángel mensajero Através de seu anjo que Jesucristo estará hablándole a su iglesia estará falando a sua todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Apocalipsis 22, verso 16, también dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. nas igrejas. El enviado de Jesucristo O enviado de Jesus para dar testimonio para testificar de todas estas cosas todas essas coisas que deben suceder pronto brevemente devem acontecer. es el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer todos estos misterios proféticos correspondientes a este tiempo final. Y así, dándonos a conocer todas estas profecías apocalípticas que corresponden a este tiempo final. Luego de las 7 edades de la iglesia gentil. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Amós, capítulo 3, verso 7. Ahora hemos visto la forma en que Dios habla por medio de sus profetas. Habló por los profetas del Antiguo Testamento, habló por Jesucristo, el profeta de la dispensación de la gracia, que vino en los días de Juan el Bautista, y habló por medio de sus apóstoles y por medio de sus 7 iglesias mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y en este tiempo final estará hablando las iglesias por medio de su ángel mensajero, que es el último profeta dispensacional que Dios envía a la tierra, porque hay solamente 7 dispensaciones y cada dispensación tiene un profeta dispensacional. Y el último es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el 7º profeta dispensacional con el mensaje del evangelio del reino enviado a la iglesia de Jesucristo por el mismo Señor Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y después Dios lo enviará al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que es Jesucristo el que dice que ha enviado su ángel. Es el mensajero más identificado por Jesucristo. Es el mensajero más identificado en el libro del Apocalipsis. Es el mensajero que le dio a Juan la revelación apocalíptica 2000 años atrás. O sea, que ese ángel mensajero estaba en su cuerpo teofánico, en espíritu, y Juan fue transportado en espíritu al día del Señor y obtuvo toda esa revelación. Duró 2 años el tiempo para Juan recibir toda esta revelación apocalíptica. El año 95 y el año 96 de la era cristiana fue el tiempo en que Juan recibió todas estas visiones, estas revelaciones apocalípticas que le dio el ángel de Jesucristo enviado por el Señor Jesucristo. Y ese mismo ángel del Señor Jesucristo en el día postrero es enviado a la iglesia de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así abrirnos estos misterios correspondientes a este tiempo final. Y así poder comprender los misterios
del reino de Dios correspondientes a nuestro tiempo. ao nosso tempo. No conocíamos Não conhecemos el misterio de los días postreros, pero vean, ya sabemos cuál es el misterio de los días postreros. Son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Esos son los días postreros para los seres humanos delante de Dios. diante de Deus. Los días postreros son los milenios postreros para los seres humanos. Os seres humanos. Y han transcurrido de Cristo hacia acá Desde Cristo até aqui, ya 2000 años, 2000 anos. si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y por consiguiente, solamente nos queda el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio, para el cual Él envía su ángel mensajero, el mensajero para dispensación del reino, para el día postrero, para el séptimo milenio, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así, dándonos a conocer estos misterios del reino de Dios. Todos los misterios correspondientes a este tiempo final están profetizados en la Biblia, Na Bíblia, en el Antiguo Testamento Antigo Testamento, y en el Nuevo Testamento. Novo Testamento. En el Nuevo Testamento, Testamento Dios ha dado más luz deu mais luz. de todos estos misterios Todos esses que estarán cumpliéndose en este tiempo final. Y el libro del Apocalipsis, como el libro del profeta Daniel y como el libro del profeta Ezequiel, contiene en símbolos los misterios del reino de Dios que estarán siendo cumplidos en este tiempo final. ¿Y quién nos dará a conocer estos misterios del reino de Dios? Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo prometió dar a conocer estos misterios y para eso nos envía su ángel mensajero, a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final. Y estará Jesucristo en el Espíritu Santo hablándole a su iglesia a través de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo y el ángel le dijo que no lo hiciera. En 2 ocasiones trató de adorarlo, Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10 también. Y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. ¿Por qué? Porque este ángel no es el Señor Jesucristo. Este ángel es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino y con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo en él manifestado, ungido con el Espíritu Santo, hablando todas estas cosas que deben suceder pronto. Y para este tiempo final, el que es de Dios oirá la voz de Dios. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cristo, hablando de sus ovejas, los cuales son los hijos e hijas de Dios, de entre los hebreos y de entre los gentiles, dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del redil hebreo, sino que son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo, del buen pastor, si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo? Es que Cristo, en el Espíritu Santo, estaría en medio de su iglesia, llamando y juntando a sus ovejas por medio de los ministerios que Él colocaría en su iglesia. Estuvo hablando por medio de los apóstoles y estuvo llamando ovejas del pueblo hebreo. Y después estuvo hablando por San Pablo y lo envió a los gentiles y estuvo llamando por medio de San Pablo ovejas, hijos e hijas de Dios, de entre los gentiles.
San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Era Cristo de San Pablo llamando y juntando sus ovejas de entre los gentiles en Asia Menor y también llegó hasta Europa. Alcançou a Europa. Y ahora E agora, encontramos que después de San Pablo vino el segundo ángel mensajero de Jesucristo para su iglesia, a través del cual se manifestó allá en Francia, fue Ireneo, y por medio de Ireneo, Cristo en Espíritu Santo estuvo manifestado, hablando y llamando y juntando a sus ovejas, por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, mostrándole a sus ovejas el programa de redención, para que recibieran vida eterna. Y así e assim, ha estado Dios obrando, Jesucristo obrando de edad en edad, por medio de cada ángel mensajero que Él ha enviado a su iglesia de etapa en etapa. Y han transcurrido ya 7 etapas, edades de la iglesia gentil. Y hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos, al tiempo de la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así como habló por medio de los 7 ángeles mensajeros, estará hablando por medio de su ángel mensajero y estará revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así estará Cristo por medio de su ángel mensajero sonando la trompeta final, esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora, e agora, en este tiempo final, nesse tempo final, estarán estarão las ovejas as ovelhas del buen pastor, do bom pastor, de Jesucristo, siendo llamadas y juntadas. chamadas e juntadas. Dice Jesús Jesus disse en San Mateo 24, verso 31, em São Mateus, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos os escolhidos de entre los gentiles entre os gentios son los que são aqueles que serán llamados serão chamados y juntados en el redil del Señor, que es la iglesia de Jesucristo. de Jesus. Y los escogidos E os escolhidos del pueblo hebreo entre o povo son 144,000 hebreos 144 que serán llamados también também serão cuando se complete el número de los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo. Para el llamado para o chamado. de todos los escogidos de Dios, Todos os escolhidos de entre los gentiles y de entre los hebreos, Jesús envía a su ángel mensajero, el ángel con el sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7, el cual viene qual vem para llamar para chamar y juntar a los escogidos de Dios. Y cuando termine esa labor entre los gentiles, continuará continuará entre los hebreos entre os hebreus y llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y serán llamados y sellados en sus frentes, conforme a Apocalipsis capítulo 7, verso 2 al verso 7, y luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, aparecen ya llamados y juntados sobre el monte de Sión con el nombre de su Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes. escrito em sua festa. Para eso Para isso, es que Jesús envía a su ángel mensajero con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y con ese mensaje, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, viniendo con sus ángeles, con la revelación de ese misterio, son llamados y juntados
todos los escogidos de Dios. todos escolhidos. Y los escogidos de Dios E os escolhidos no pueden de decir Deus otra cosa, não podem dizer sino outra coisa senão, esto era lo que yo estaba esperando. estava esperando. Esa es la revelación Esta é a que ha sido prometida para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final, para este tempo, para darles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y hemos visto que para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así son llamados y juntados los escogidos de Dios de este tiempo final. Son llamadas y juntadas las ovejas del buen pastor, las ovejas de Jesucristo, y son colocadas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual estará en este tiempo final manifestado en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, llamando y juntando a sus ovejas y alimentando a sus ovejas con los pastos frescos de la palabra revelada para este tiempo final. Y eso es el maná escondido para las ovejas del Señor. El maná escondido de la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver la revelación tan grande que tendrá la iglesia de Jesucristo en este día postrero, en la edad de la piedra angular, en adición a la revelación de la primera venida de Cristo. En adición a la revelación de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá también la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así recibir la fe, para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo con nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando estemos adoptados, o sea, ya transformados con el nuevo cuerpo, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado y seremos así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes en este tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico, ha tenido que pasar por diferentes pruebas, y en este tiempo también. Y también nosotros como individuos pasamos por diferentes pruebas, y al pasar por esas pruebas, nosotros damos testimonio que aunque pasemos por diferentes pruebas en la vida, permaneceremos bien agarrados de Jesucristo, sirviéndole todos los días de nuestra vida, en los tiempos buenos y en los tiempos malos o difíciles. Permaneceremos agarrados de Jesucristo, sirviéndole todos los días de nuestra vida. Y al que venciere, Cristo dice que le dará grandes bendiciones. Por ejemplo, tenemos las promesas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las promesas para los vencedores. Y en Apocalipsis capítulo 21, verso 7, dice: al que venciere, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quiénes serán los vencedores? ¿Y quién será el vencedor aquí? Tiene que ser un hijo. Pues dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
O sea que no será un siervo, que não será um servo, sino un hijo, mas sim um filho, el que heredará aquele que herdará todas las todas cosas. as coisas. Esto también Isso também, lo dice isso, Cristo Cristo, en otros lugares. em outros lugares. Por ejemplo, Por exemplo, en San Mateo em São Mateus, nos habla también também nos fala, en el capítulo 24, no capítulo 24, versos 42 os versos 42 al 47, ao 47, y nos dice: e nos diz: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pero sabed esto, Mas considerai que si el isto, padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Recuerden que la casa Recordem, es la iglesia del Señor Jesucristo. é a igreja do Senhor Esa Jesus es la casa de Dios, Esta é a casa de donde Deus, están onde los hijos de Dios. os filhos de Deus estão. Y Dios ha colocado E Deus colocou de edad en edad de alinhar siervos servos, que le den el alimento espiritual darem alimento espiritual a todos los hijos de Dios a todos os filhos de de Deus. edad en edad. E é El alimento espiritual de la palabra de o Dios. alimento espiritual da palavra Porque de no Deus. solamente de pan vivir el hombre, Não somente de sino o homem, mas de toda palabra de toda que palavra sale de la boca de que Dios. sai da boca de Deus. Estos mensajeros Estes son hijos de Dios, são filhos de Deus, pero que trabajan mas que trabalham sirviendo servindo a la iglesia del Señor Jesucristo. o Senhor Jesus. No vienen para ser servidos, Vem para serem servidos, vienen para servir vem para servir a la iglesia del Señor Jesucristo. o Senhor Jesus. Son ángeles ministradores, espíritus ministradores, enviados Enviados a los herederos de salvación Deus na salvação para traerles la palabra de Dios correspondiente correspondente al tiempo ao tempo en que son enviados. que eles são enviados. Ahora pregunta, Agora, perguntou, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. O sea, Ou seja, para la primera edad de la iglesia gentil, para a primeira era da igreja ese siervo fiel y prudente esse servo fiel e fue prudente San Pablo. foi São Paulo. Y si la segunda venida de Cristo Se a segunda vinda de Cristo se cumplía en los días de San Pablo, cumprisse, ¿quién sería el siervo fiel y prudente então quem seria o servo que estaría estaria presente presente en la segunda venida de na Cristo? segunda vinda de Cristo? Sería San Pablo. Seria São Y Paulo. sería el siervo bienaventurado Então, o servo bem-aventurado que lo recibiría, le daría la bienvenida a Cristo en su segunda venida y recibiría la bendición de parte de Cristo. da parte de Cristo. Esta bendición Esta bênção es la bendición más é a grande bênção, a maior bênção prometida prometida para mensajero alguno. para algum mensageiro. Ahora Agora, continuemos leyendo continuaremos lendo lo relacionado a esta bendición. o que está relacionado a esta bênção. De cierto os digo que sobre todos sus bienes
le pondrá. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. O sea, Ou seja, que vendrá a ser que se tornará administrador o administrador de los bienes dos bens de su Señor. do seu Senhor. Esa bendición Esta bênção está en Apocalipsis capítulo 21, verso 7, está no Apocalipse, no la cual les leí. 21, verso 7. El que venciere Quem vence heredará todas las cosas, herdará todas as coisas. y yo seré su Dios, E eu serei o seu Deus. y él será mi hijo. E ele será o meu filho. Es un hijo, É um filho. y por consiguiente Por consiguiente, es un miembro del cuerpo místico de Cristo, porque los hijos e hijas de Dios filhos de Deus. son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Son los creyentes en Cristo que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Y así han nacido de nuevo, como hijos e hijas de Dios. Cuando hemos nacido por medio de nuestros padres terrenales, no nacimos como hijos de Dios. Pero cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, hemos nacido en el reino de Dios como hijos de Dios. Y ahora, E agora, esta promesa esta promessa es para un hijo de Dios filho de Deus que estará viviendo estará vivendo en el tiempo de la segunda venida de Cristo de Cristo. y le dará la bienvenida E dará a Cristo en su segunda venida. em sua segunda venida. Miren cómo presenta Vejam como la segunda venida de Cristo a segunda venida de Cristo y el vencedor e o vencedor recibiendo a Cristo en su segunda venida. recebendo Cristo em sua segunda El vencedor O vencedor, para el día postrero ao último dia, será será un mensajero, mensageiro, un profeta profeta, enviado por Cristo enviado por a su iglesia. a sua igreja. Y ahora E agora, veamos vejamos, a Cristo viniendo. Cristo vindo. En Apocalipsis capítulo Apocalipse 2, verso 29 2, no verso, o 28, verso 28, no verso 28, dice, diz: y le daré la estrella de la mañana. E dar-lhe a estrela da manhã. Cristo le dará la estrella de la mañana a un hombre. Cristo dará a estrela da manhã ao homem. O sea que un hombre recibirá la estrella de la mañana. O homem receberá a estrela da manhã. La estrella de la mañana, A estrela da manhã, en lo natural, no natural. es la estrella que vemos A estrela que vemos en la mañana, pela manhã. cuando ya las demás estrellas As demais estrelas han dejado de resplandecer deixaram o de brillar. ser o brilho. Todavía se ve la estrella de la mañana cuando está esclareciendo el día O dia está clareando, y ya se está viendo la luz del sol. está vendo a luz do sol. Y el mensaje de esa estrella es A mensagem dessa que un estrela nuevo día é que um novo dia está comenzando está começando. y la luz de un nuevo día Que a luz do novo ya está resplandeciendo. dia está resplandecendo. Y ahora, E agora, esa estrella de la mañana, en lo natural, a estrela da manhã, ¿cuál es? literal qual é? Venus. Vênus. Ahora Venus, vamos a ver a quién representa. Vejamos a quem Vênus representa. Recuerden que cuando Dios habló con Abraham, Quando Deus falou com a le dijo que su descendencia sería como la arena Maria, com a areia frente al mar diante do mar. y también sería E também seria como las estrellas del cielo. como as estrelas do céu. Por lo tanto, Portanto, la descendencia de Abraham, a descendência de Abraão, como las estrellas del cielo, as estrelas do céu, son los hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Deus. Pero entre todas las estrellas Entre todas as estrelas hay luceros. há luzeiros luminares. Y ahora, E agora, el lucero de la mañana o luminar da manhã es un hombre. é homem. Que el lucero de la mañana o estrella de la mañana es un hombre. O estrela da manhã é homem. Vamos a preguntarle a Jesucristo. Vamos perguntar a Jesus Cristo. En Apocalipsis 22, verso 16, No Apocalipse 22, verso Él nos va a decir, Ele nos dirá, ¿quién es esa estrella de la mañana? estrela da manhã, ¿Quién la ha prometido? que ele prometeu Darle al vencedor. para dar ao vencedor. Dice,
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração de la Davi, estrella resplandeciente de la mañana. resplandecente do ¿Ven que la céu estrella da manhã. resplandeciente de la mañana es un hombre? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él también es E ele também é el sol. o sol. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Eu sou a luz Y do el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá mas la luz de la vida. terá a luz da vida. Por eso es Por isso é que Malaquías, que em Malaquias, cuando profetiza de la segunda venida de a Cristo, vida de Cristo, en el capítulo 4, no capítulo 4, verso 2, no verso 2, nos dice, ele nos diz: mas a vosotros los que teméis mi nombre, mas para vós que temeis o meu nome, nacerá el sol de justicia, nascerá o sol da justiça, y en sus alas e traerá salvación. salvação trará debaixo das suas asas. Y saldréis E saireis, y saltaréis como becerros de la manada, e crescereis como bezerros, y hollaréis a los malos, e pisareis los sobre cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros eles, pies, farão cinza debaixo da planta en el día que yo actúe, naquele dia que ha dicho Jehová de los ejércitos. diz Jeová dos exércitos. El sol de justicia naciendo O sol da justiça nascendo es la segunda venida de Cristo. é a segunda vinda de Cristo. Y las alas del sol, E as asas trayendo do sol, salud o salvación, trazendo saúde e salvação. son los ministerios São os de los ministérios ángeles del Hijo del Hombre, dos anjos que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. presença de Deus. Ahora veamos Agora vejamos. en San Mateo capítulo 17, Em São Mateus, no capítulo 17, verso 1 en adelante, verso 1, luego de Cristo depois de Cristo, hablar en el capítulo 16, verso 27 al 28, capítulo 16, do verso 27 a 28, acerca de la venida del Hijo del Hombre, com relação à vida y do decir, homem, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. a cada segundo as suas obras. Luego A seguir, llevó a Pedro, Jacob y Juan levou Pedro a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. como o sol. ¿Por qué? Porque Porque la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo está siendo mostrada está sendo mostrada allí lá en esa visión. nessa visão. Está mostrándole la venida del Hijo del A Hombre vida do Filho do Homem. en el reino. Está mostrándole la venida del reino de Dios Mostrando y al Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Y dónde están los ángeles del Hijo del Hombre allí? onde estão os anjos. Son Moisés y Elías. Moisés e Aparecieron apareceram Moisés y Elías con Jesucristo en el monte de la transfiguración. transfiguração. Uno a un lado y el otro al otro lado, hablándole acerca de su partida Com relação à sua a Jerusalén. a Jerusalém. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para el día postrero o último dia también também los ministerios de Moisés y Elías ministérios de Moisés estarán hablando acerca de todo el programa divino correspondiente al tiempo final para ser manifestado en Jerusalén, donde está el trono de David, el trono que le corresponde a Cristo como el heredero de David, de Davi. como descendiente de David según la carne, De Davi conforme a del cual el arcángel Gabriel dijo que su padre, seu pai, Dios, Deus, le daría el trono de David daria o trono de Davi y reinará e reinará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu para siempre. para sempre. Ahora podemos ver Agora podemos ver esas profecías estas profecias correspondientes al tiempo final correspondentes ao tempo y final, cómo van siendo abiertas vão sendo abertas para todos para nosotros. todos nós. Ahora hemos visto Agora temos visto quién es la estrella resplandeciente de la mañana y también hemos visto quién es el sol quem é o sol naciente nascente y resplandeciente. e resplandecente. Si lo queremos ver un poquito más claramente, Um pouquinho mais claramente. en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso o verso 16 16 del Apocalipsis, Apocalipse, hablando del Hijo del Hombre, falando do Filho do Homem, dice, diz, tenía en su diestra 7 estrellas e tinha na sua destra 7 estrelas,
son los 7 ángeles mensajeros. Esses são os 7 anjos mensageiros. Una estrella Uma estrela representa representa un hijo de Dios, a filho de Deus. porque los hijos de Dios, Os filhos de Deus, por la fe en Cristo, pela fé em Cristo, son são hijos de Abraham, filhos de Abraão. son descendientes de Abraham, São descendentes de por la Abraão. fe en Cristo, Pela fé em Cristo. porque por la fe en Cristo Pela fé em Cristo. obtenemos Obtemos el nuevo nacimiento novo nascimento y así nacemos e assim nascemos por medio de Jesucristo, através de Jesus, el hijo de Abraham filho de Abraão e hijo de David. e filho de Davi, Y al nacer e ao nascer por medio de Cristo, através de Cristo, entonces então somos descendientes somos descendentes de Abraham. de Abraão. Pero recuerden Mas recorda que es por medio que através de creación divina. da criação de Algunas Deus, personas algumas pessoas dicen, dizem qué bueno sería que qual seria si Jesucristo se Jesus se hubiera casado tivesse y hubiera tenido hijos. e tivesse tido filho. Pero Jesucristo es Mas Jesus el hombre o homem que más hijos tiene. tem mais filhos. ¿Dónde están esos hijos Onde está esse filho? de Dios por medio de Jesucristo? Pues aquí estamos. Y en las edades pasadas también Él ha tenido muchos hijos por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos nacido como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Por eso, en Hebreos capítulo 2, verso 10 en adelante, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Muchos hijos a la gloria, Muitos filhos à glória. traería quién? Cristo. Hijos e hijas de Dios por medio Através del nuevo do nacimiento. novo nascimento. Y ahora por medio del nuevo nacimiento, Através do novo nascimento. cada uno de ustedes Cada um de vocês, y yo también também eu, somos hijos de Abraham somos filhos de Abraão. y somos E somos también também descendientes del rey David, porque Jesucristo según la carne es un descendiente del rey David. Y ahora la casa de David, la descendencia de David, esa descendencia real real de reyes, e reis, esa descendencia real essa de príncipes y princesas, princesas, son los redimidos por la sangre de Jesucristo. Él nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes reis, y por consiguiente, por conseguinte, siendo reyes sendo reis, por medio através de Cristo, de Cristo, que es que é el descendiente de David descendente según la carne conforme a carne, y que también es el rey Melquisedec, o rei Melquisedec, siendo hijos del rey Melquisedec, pues somos hechos reyes y sacerdotes. Y ahora e agora el reino o reino será restaurado será restaurado aquí en la tierra. El reino de Dios en medio del pueblo hebreo entre o povo hebreu, y estar a cargo de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se sentará sobre el trono de David, nosso sentará sobre o trono de Davi, y con él e com ele reinaremos reinaremos como reyes y sacerdotes. sacerdotes. Esa es la casa Esta é a real real de David, de Davi. la descendencia real de David y la descendencia real de Abraham. Esa es la descendencia celestial que gobernará, reinará sobre este planeta Tierra, porque es una descendencia con vida eterna que obtendrá la bendición de la transformación de sus cuerpos en el tiempo final, y todos seremos iguales a Jesucristo, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es la adopción para los hijos e hijas de Dios.
es é la redención a redenção de nuestros de cuerpos. nossos corpos. Redimir Redimir significa significa volver retornar al lugar de ao origen. lugar de origem. Cristo es el Redentor Cristo é o que nos Redentor coloca que nos coloca en el lugar original, no lugar en la vida eterna, de donde cayó Adán y Eva. Adão e Eva. Y ahora es Cristo, E agora é Cristo, nuestro Redentor, o nosso Redentor, para para restaurarnos nos restaurar a la vida à eterna vida eterna, con un cuerpo com o eterno corpo eterno, en el día no postrero. último dia. Ya tenemos Já temos el cuerpo teofánico o eterno corpo teofânico de la eterno sexta dimensión da sexta dimensão. y nos falta E nos el falta cuerpo físico o eterno corpo físico eterno, igual al cuerpo igual glorificado ao corpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para poder reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y también para poder ir para poder al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, con nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que ser restaurados ser restaurado a la vida eterna, física, que perdió Adán y Eva en la caída. perderam na guerra. Y tendremos E teremos un cuerpo jovencito que representará que aparecer por toda la eternidad de 18 a 21 años de edad. Inmortal, imortal, incorruptible, nunca se enfermará, nunca Deus nunca se pondrá viejo, envelhecerá, nunca se le pondrá el cabello blanco, nunca terá cabelos brancos, como le sucede a algunas personas. como acontece com algumas pessoas. A otros A outros le sucede peor. acontece pior. Se le cae el cabello, O cabelo deles cai, pero no se preocupe, mas não preocupe-se. todo su cabello Todo o seu cabelo está guardado está guardado por Dios en el nuevo cuerpo. no corpo. A ese no se le caerá el cabello, ni se le pondrá blanco tampoco, Como embranquecerá. porque ese es un cuerpo Esse é um corpo eterno eterno que Dios nos dará que Deus nos dará. y permanecerá E permanecerá en la flor de la juventud. na flor da juventude. Y ahí estaremos restaurados Nós estaremos restabelecidos a la vida eterna, con todo el poder com todo o poder que perdió Adán y Eva Adão e Eva perderam en la caída. na queda. Ese poder Esse poder estará manifestado estará manifestado en ese nuevo cuerpo nesse novo corpo. y todos seremos E todos como seremos nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Si con uno solo, Jesucristo, se escribió, que escreveu. se escribieron los 4 evangelios, Foram escritos os quatro que es un resumen que é um resumo de todo lo que Jesucristo hizo que Jesus Cristo fez y predicó, e pregou. ¿cómo será? Como será? Con millones de hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos. Será algo Será algo nunca visto nunca en la historia na história de la iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus, solamente visto somente en la vida de Jesucristo. foi visto na vida de Pero el grano de trigo, Jesus, Jesucristo, el Hijo del Hombre, filho do homem, que cayó en tierra, caiu na terra, que murió morreu y resucitó, e ressuscitou, traerá trará muchos hijos muitos e hijas de Dios, filhos muchos granos de trigo, iguales a Él. iguais a ele. Por eso, Por isso, para este tiempo final, nesse tempo final, la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico, y cada persona cada pessoa creyente en Cristo, Cristo, que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, en este tiempo final, en el día postrero, en algún año del séptimo milenio, milenio, será transformado si permanece vivo hasta que los muertos en Cristo resuciten. Y entonces e então tendremos teremos la doble porción. a dupla porção. La primera porción A primeira porção es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y la segunda porción es la transformación de nuestros cuerpos, nossos corpos, donde recibiremos quando receberemos el cuerpo eterno. o corpo eterno. Y así estaremos Assim estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus. Por eso es Por isso que tenemos que permanecer fieles a Cristo, sirviéndole todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa vida. Y el que E venciere aquele que vencer heredará todas las cosas. dará todas as coisas. Ahora, Agora, vean ustedes algo muy importante. vocês algo muito En San Lucas, em São Lucas, cuando Jesucristo habló quando Jesus Cristo falou acerca com relação
de sentarse en tronos. a sentar-se em tronos. Vean lo que dijo allí. Vejam o que diz San Lucas capítulo 22, capítulo 22, verso 28 al 30. 28 ao 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. E vós sois que tende permanecido comigo nas minhas provas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, E eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Cuando uno lee ese pasaje, Quando a pessoa lê essa passagem, piensa pensa que sentarse que se assentar en esos tronos nesses tronos es para todas las é personas, para todas as pessoas para todos los que estaban siguiendo a Jesús que allí. estavam seguindo Jesus ali. Pero Jesús, Mas Jesus, en San Mateo capítulo 19, capítulo 19, donde tenemos onde temos más información mais informações acerca de este tema del cual está hablando aquí en San Lucas, com relação a esse tema que está falando aqui em São Lucas. miren lo que dice. Vejam o que diz. Capítulo 19 Capítulo 19, estaba hablando estavam falando de que era más fácil de que era mais fácil entrar entrar en el reino de Dios. no reino de Deus. Vamos a ver. Dice que es más difícil o muy difícil Muito difícil entrar entrar un rico rico en el reino de los cielos. reino dos céus. Porque el corazón de los ricos O coração dos ricos está puesto en qué? está colocado em quê? En las riquezas. Nas riquezas. Y aquí, E aqui, el joven rico, o jovem en rico, este pasaje, nessa passagem, quiso las bendiciones de Dios. diz as bênçãos de Pero Deus. cuando Cristo le dijo, Mas quando Cristo disse, ve, Pai, vende lo que tienes vende o que tens y dalo a los pobres e dá, y tendrás tesoros en el cielo. traz tesouros no céu. Y ven y sígueme. Vem e segue. Oyendo el joven esta palabra, Ouvindo o jovem essa palavra, se fue triste foi triste, porque tenía muchas posesiones. tinha muitas possessões. Estoy leyendo en el capítulo 19, verso 21 en adelante. Estou lendo do capítulo 19, verso 21. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Então disse Jesus aos seus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los Em cielos. verdade vos digo que é difícil entrar rico no reino dos céus. Es difícil É difícil para una persona para uma pessoa que sea rica que seja rica y ha puesto su corazón, que colocou en las seu riquezas. coração nas riquezas. no puede poner su corazón en las riquezas Não pode colocar seu coração aqui, porque su corazón porque seu coração es para ponerlo en Dios y su reino e do seu reino. y darle entrada en el corazón Entrada al Espíritu de Dios, Espírito de Deus. porque ese es el trono Este é o de Dios en el ser humano do ser humano. y no puede colocar E não pode colocar sobre el trono sobre o trono de su corazón seu coração que le pertenece a Dios, pertence a Deus. Deus. no puede colocar las riquezas Colocar ni las cosas de este mundo. nem as coisas desse mundo. Dios ha dicho, Deus disse: amarás al Señor tu Dios amarás ao Senhor teu Deus con todo tu corazón, com todo o teu coração, con toda tu alma, com toda a tua alma, con todas tus fuerzas, com todas as tuas con forças, toda tu mente com toda a tua mente y a tu prójimo e a teu como a ti próximo, mismo. como a ti mesmo. El corazón O coração es para amar a Dios é para amar a Deus, y para que Dios habite para que Deus habite en el corazón. no coração. No puede dar Não pode deixar, la persona a pessoa não pode que las riquezas que as y las cosas de este que mundo as coisas deste mundo se apoderen apoderem-se
del corazón. do coração. Debemos Devemos usar de las cosas terrenales usar as coisas terrenais de acuerdo a nuestra de acordo necesidad, com as nossas necessidades, pero sin poner nuestros corazones colocar os nossos corações en las cosas nas terrenales. coisas terrenais. Porque donde esté nuestro corazón, Onde estiver o nosso ahí coração, estará nuestro tesoro. aí estará o nosso Y donde esté nuestro tesoro, onde esteja o nosso ahí tesouro, estará nuestro aí corazón. estará o nosso coração. ¿Hacer tesoros dónde? Fazer tesouro En el cielo, dijo Jesucristo. é o disse Jesus Cristo. Aquí en la tierra, Aqui na terra, miren ustedes, vejam vocês, una persona uma pessoa comienza a hacer tesoros começa a entesourar y viene la devaluación e vem a desvalorização y su tesoro e ele fez esse tesouro se decae. e se decaiu. Y vienen y lo toman cautivo E então o tomam, o prendem y piden una recompensa e por esa persona y su tesoro e o seu tesouro se le va acabando. vai se acabando. Pero Cristo dijo, Mas Cristo hacen tesoros en los cielos, fazer tesouro donde no hay ladrones, onde não há ladrões, donde la polilla tampoco está, também tampouco está donde no hay nada atrás, que dañe tu tesoro. não há nada que estrague Cuando seu estamos tesouro. en el camino de la vida eterna, en Cristo, Em Cristo, y trabajamos en su obra, na sua obra, estamos haciendo tesoros entesourando en el cielo. no céu. Y ese es el lugar E este é o lugar donde debemos almacenar onde devemos armazenar nuestros tesoros, porque vamos a reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y ahí van a aparecer nuestros tesoros, nuestros tesoros. Porque porque nuestras obras as nossas con obras nosotros siguen. seguem conosco. O sea, Ou seja, que Dios recompensará a cada uno Deus recompensará según sea su obra. segundo seja a sua Eso lo dice Cristo Cristo disse en Apocalipsis, no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 12. no capítulo 22, do verso 12. He aquí yo vengo pronto Eis que eu venho depressa, y mi galardón conmigo e meu galardão para recompensar a cada uno para dar a cada um según sea su obra. segundo seja a sua obra. Y todos queremos E todos queremos una recompensa grande uma grande de parte de Cristo. parte de Cristo. Pues por lo tanto, Portanto, sirvamos a Cristo sirvamos Cristo con toda nuestra alma com toda a nossa y alma. trabajemos al máximo Trabalhemos en no su máximo, obra. na sua obra. Porque vuestro trabajo en el O Señor nosso trabalho no Senhor no es en vano. não é em vão. Él pagará. Ele pagará. Él dará la Ele dará a recompensa, recompensa, el galardón o galardão correspondiente correspondente a cada a persona. cada pessoa. Él mismo se encargará Ele mesmo se encarga de darle a cada uno de de ustedes dar a cada um de vocês el galardón o galardão que les corresponde. que lhes corresponde. Y yo deseo Eu desejo para las personas de este tiempo final, pessoas desse tempo final, creyentes en Jesucristo crentes em Jesus como nuestro Salvador, nosso Salvador, las bendiciones, los galardones más grandes que Él estará repartiendo. Él los repartirá. Ele os repartirá. Y para las personas de este tiempo, Para as pessoas desse tempo, yo deseo eu desejo los galardones más grandes. os maiores galardões Y los podemos obtener. que podemos obter. Por lo tanto, Portanto, sirvamos a Cristo con toda nuestra alma com toda a nossa alma, y trabajemos en su obra trabalhemos na sua obra, de todo corazón. com todo o coração, Que no nos tengan que obligar, que não tenham que nos obrigar, porque cuando las cosas se hacen, quando as coisas são feitas, porque lo obligan a usted, porque por obrigarem a você, eso no tiene ningún premio, isso não tem nenhum prêmio, ningún galardón nenhum galardão de parte de Cristo. da parte de Cristo. Usted ha trabajado, Você trabalhou, pero como siervo. mas como servo, Y el siervo e o servo no tiene ningún derecho não tem nenhum a direito reclamar nada. de reclamar de nada. Como un siervo Como servo, es tomado usted você é tomado, si trabaja trabalha, porque lo obligan a trabajar. porque o obriga, Pero cuando usted lo hace mas como de buena voluntad com boa vontade, y dice, yo quiero trabajar en la obra de Cristo, trabalhar na obra de Cristo. ¿qué puedo hacer? O que posso fazer? ¿Para qué soy bueno? Para que eu sou bom? Y comienza a trabajar Começa a trabalhar en todo lo que hay para trabajar. em tudo que há para se trabalhar. Cristo Cristo recibe esa labor recebe esse labor como una labor como um labor de acción de gracias para Cristo de graça y de amor e de amor de usted hacia Cristo para com Cristo. y de agradecimiento De agradecimento de usted hacia Cristo seu para com
Cristo, por lo que Él ha hecho por usted. pelo que Ele fez por você. Esa es la forma Esta é a forma en que todos em que todos debemos trabajar devemos trabalhar en el reino de los no cielos. reino do céu. Trabajar Trabalhar de buena voluntad, com boa vontade, con gozo, com alegria, conscientes conscientes de que es un privilegio que é um privilégio grande trabajar en su obra. privilégio trabalhar Después de la salvación, depois da salvação, la bendición grande a grande bênção que hay que há después de la salvación depois da salvação es trabajar en la obra de Cristo. trabalhar na obra de Cristo. Y vuestro trabajo en el Señor O nosso trabalho no Senhor no es en vano. não é em vão. Hay personas Há pessoas que se conforman que conformam-se con ir com ir a la iglesia à igreja el día de la actividad no dia da atividade de su iglesia da sua igreja, y cantar uno o dos cánticos o lo que haya que cantar ou que tem que cantar, y oír la predicación ouvir a pregação y después se va. e depois vai embora. Cuando todo termina, Quando tudo termina, y esa es su vida espiritual, e esta é a sua vida espiritual. una vida muy pobre, Uma vida muito pobre. una vida Uma vida que no es dada a que Cristo não é para trabajar por para Cristo trabalhar por Cristo, en su obra. na sua obra. Y hay mucho trabajo Há muito trabalho en la obra de na Cristo. obra de Cristo. Cristo dijo en una ocasión, Disse em uma ocasião, la mies es mucha a seara y los obreros son pocos. poucos Pedid obreiros. Pedid al padre de familia, Pai da família, o sea, al dueño de la mies, ao dono que envíe obreros. envia obreiros. ¿Por qué? Por quê? Porque hay mucho trabajo Porque há muito trabalho. y hay tantos vagos E há tantos Algunas veces. algumas vezes que creen que creem que solamente con ir de su casa a la iglesia ir y regresar, à igreja e regressar, ya eso es suficiente. isso já é o suficiente. Pero si Mas hay amor divino en su corazón há amor divino em seu coração. y quieren hacer la voluntad de Dios Querem fazer a vontade para de el tiempo Deus en que viven enquanto estão vivendo, y trabajar en la obra de Cristo, trabalhar em obra de Cristo, hay lugar. há lugar. Y hay mucho trabajo E há muito trabalho para el que quiere para trabajar. aquele que quiser trabalhar. Siempre hay mucho trabajo. Sempre há muito trabalho. Y al que no trabaja, E aquele que não trabalha, le pasa acontece como aquel que recibió un talento, como aquele que recebeu um talento. que lo escondió. E O sea, no lo usó para la obra de su Señor. não foi usado para a obra do seu Senhor. Y cuando vino su Señor, E quando o seu Senhor veio, le fue quitado el talento, o talento él fue echado a las tinieblas de afuera lançado nas y el talento fue dado al que tenía más. para aquele que tinha mais. Porque al que tiene, Porque aquele le será dado más. será dado mais. Mientras usted tenga mucho, Tenha muito, Dios le dará más. Deus lhe dará. Y para tener mucho, Para ter muito, pues trabaje mucho. mas trabalhe muito. Y Dios le dará E Deus lhe dará más trabajo en su obra para que tenga más. Y le dará más talentos para que usted pueda trabajar más. possa trabalhar. Porque si en lo poco usted es fiel, E no pouco, possa en lo mucho Dios lo coloca a usted. Deus o coloca. Seamos personas Sejamos pessoas trabajadoras trabalhadoras en el reino de no Dios. reino de Deus. El carácter O caráter y la labor que hacemos en la obra de o Dios labor que fazemos na obra de Deus es lo que nos llevamos é o que levamos para para cuando estemos quando estejamos en el reino de no Jesucristo. reino de Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, almacenen tesoros. armazenem En el cielo. tesouros no céu. No vayan Não vão a pensar pensar que tendrán tesoros en el cielo que terão tesouros no céu sin trabajar sem trabalhar en el reino de los no cielos. reino dos céus. Hay que trabajar Há que se trabalhar en el reino de los cielos no reino dos céus con amor divino, com amor como divino, amor a com Jesucristo, amor a Jesus, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Ahora Agora, podemos ver podemos ver la bendición tan grande a bênção que hay en el reino de los cielos, que há no reino dos en el céus, reino de Dios, no reino de en la Deus, iglesia de na Jesucristo, igreja de Jesus, para cada uno de ustedes para cada de vocês y para mí e también. para mim também. El siervo fiel y O prudente, servo fiel e prudente, vean ustedes, veja você, tenía una labor. tinha um ator, Era darle el alimento era de dar o alimento a tiempo a tempo en la casa na casa de Dios de
a los hijos de a Dios. los filhos de Deus. Y el último mensajero E o último mensageiro que estará en la casa de Dios que estará na casa en de el Deus día postrero no último dia será el mensajero será o mensageiro que estará viviendo que estará vivendo en el tiempo no tempo del cumplimiento de la estrella resplandeciente de la mañana, resplandecente da manhã, en el tiempo no tempo de la venida da vinda de la piedrecita da blanca pedrinha branca con un nombre nuevo com escrito. um nome novo escrito nela. Ese será Este será el que recibirá aquele que receberá esa piedrecita blanca. essa pedrinha branca. Vean ustedes, Vejam vocês, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, o 2 verso 17 dice, diz, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, Ao que vencer, daré a comer del maná escondido. darei-o a comer do maná escondido. El maná escondido, O maná escondido esta es la revelación é a de la revelação segunda venida de da Cristo segunda vinda para la de Cristo dispensación del reino. para a dispensação do reino. Así como el maná Assim como que caía del cielo que caía do céu para el pueblo hebreo para o povo hebreu en el desierto no deserto. representa la revelación divina de la primera venida de Cristo, que es la revelación divina que ha estado siendo dada a conocer a la raza humana para recibir salvación. Pero él, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, estaba Estava una vasija de oro uma vasilha de con ouro maná, com maná, un maná maná que nadie se había comido. que ninguém tinha comido. Ese es el maná escondido Este é o maná escondido en el templo de Dios. no templo de Deus. Y ese es el maná Este é o maná del cual nos habla ao Cristo aquí. Cristo. El maná O maná representa a Cristo en su primera venida y a Cristo en su segunda venida. sua segunda vinda. La segunda venida Segunda vinda ha estado escondida esteve escondida de la vista, del entendimiento de la raza humana y de los sabios dos sábios. y entendidos. Y ese es el maná escondido Este é o maná que para el día postrero Cristo dará al vencedor dará ao vencedor y el vencedor lo compartirá con todos los hijos e hijas de Dios. Y ese es el siervo fiel y prudente que estará dándole ese alimento espiritual a tiempo a todos los hijos e hijas de Dios. Y le daré una piedrecita blanca, pedrinha branca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, e na pedrinha nome novo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. En el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, No sonho que o rei Nabucodonosor teve, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, y que se le había olvidado al rey Nabucodonosor, e esse sonho que o rei Nabucodonosor tinha se esquecido dele, pero Dios se lo reveló de nuevo, pero al profeta Daniel, mas Deus revelou ao profeta Daniel, y el profeta Daniel lo dio a conocer al rey Nabucodonosor, e o profeta Daniel o deu a conhecer ao rei Nabucodonosor, y le dio la interpretación también. e também lhe deu a interpretação. Le dijo que era una estatua, Disse que a mensagem la que él había visto en sueños. que ele tinha visto em sonho. La estatua tenía la cabeza de oro, Essa estátua el pecho y los brazos de plata, o peito e os el vientre y los muslos de bronce, ventre e as coisas de bronze. las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Pernas eram de ferro, os pés eram de ferro e barro cozido. Y esa estatua Essa estátua representa el reino de los gentiles representa o pasando por sus diferentes etapas. reino do seu La cabeza de oro, el profeta Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, eres tú. O sea, el rey Nabucodonosor con ese imperio babilónico. Luego el pecho y los brazos de plata fue el imperio medo-persa. Y luego el vientre y los muslos de bronce fue el imperio de Grecia. Y luego las piernas de hierro fue el imperio romano de los Césares. Y luego los pies de hierro de barro cocido. Eso es el mismo imperio romano en la etapa que le corresponde al anticristo. corresponde ao anticristo. Y de ahí en adelante, Daí em diante, el imperio de los gentiles, o império dos impérios, después del imperio romano após o império romano, de los Césares, Césares, se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. barro cozido.
para el día postrero, para o último dia, el anticristo, o anticristo, la bestia, a besta, que es la cabeza, que é a cabeça, el líder o líder de ese imperio, desse império, se levantará se levantará en contra contra de la segunda venida de a Cristo, vinda de Cristo, en contra de la piedra, contra a pedra, no cortada de manos. não cortada por mãos, Pero recuerden, mas la venida de la piedra no cortada de manos, pedra não cortada por mãos. dice la escritura, A escritura diz que hirió a la imagen que feriu a imagem en los pies de hierro y de barro cocido. de pedra e de barro cocido. Ahora, para comprender Agora, como compreender esto de la piedra isso relacionado à pedra, hiriendo los pies de hierro y de barro cocido, pés de pedra, de esa estatua que vio Nabucodonosor, essa estátua que es del reino de los gentiles, é o reino dos gentios, recordemos recordemos los que hemos caminado descalzo, quando caminhamos descalços, sin zapato, cuando muchachos, quando crianças, y hemos corrido e corremos en el campo, no campo, donde hay piedras onde a pedra, por diferentes lugares, em diversos lugares, y corriendo e corremos, nos hemos dado nos, con una piedra eh, en el dedo grande de los pies, del pie. no dedo grande do pé, na pedra. Ustedes saben lo doloroso que es eso. Você sabe o quão doloroso é isso? Hasta la uña Até a unha, se la lleva algunas veces uno. às vezes, O si no, a sua pedra. a los pocos días Em poucos se dias, cae la uña. a unha cai. ¿Cómo será? Como será? Para el reino de los gentiles, en los pies de hierro y de barro cocido, Trata do céu de ferro barro cozido, en ese choque, nesse choque, en ese impacto, nesse impacto, ¿qué hará? La piedra no cortada de manos. La piedra no cortada de manos por mãos, es la segunda venida de Cristo para establecer el reino de Dios en la tierra. reino de Deus na terra. Y esa piedra, E essa pedra, luego de herir a la estatua en los pies de hierro y de barro cocido, que feriu a estátua, los desmenuzará y será desmenuzado os despedaçará. todo Tudo lo del reino de los gentiles. relacionado Los pies de hierro y de barro cocido, las piernas de hierro, ao barro cozido, as carnes, los músculos y el vientre de bronce, as coxas de dentro de bronze, el pecho y los brazos de plata peito, os braços de prata y la cabeza de oro. e a cabeça. O sea que no quedará Ou seja, que não rastro del imperio de los gentiles, de ninguna de las etapas nenhuma das etapas que tuvo el reino de los gentiles do reino de Deus teve, quedará rastro. ficará vestível, Pero la piedra, mas a pedra no cortada de manos, não cortará que hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, a imagem da capa do céu de ferro barro creció cozido, cresceu, y se hizo un gran reino. se tornou um grande Ese es el glorioso reino de Dios, glorioso reino de el Deus, cual o qual en el día postrero no último dia será establecido será estabelecido y gobernará e governará este planeta Tierra completo. planeta Terra. Ya el reino de los gentiles Já no estará o gobernado reino dos gentios não estará mais governando como ha estado siendo gobernado como esteve governando durante todo este tiempo de Nabucodonosor hacia acá. desde Nabucodonosor. Apocalipsis capítulo 11, Apocalipse, verso 15 en adelante, nos dice, nos diz, el séptimo ángel tocó la trompeta e tocou o sétimo anjo a y hubo trombeta, grandes voces en el cielo e houve no céu grandes que vozes decían, que diziam: los reinos del mundo os reinos do mundo han venido a ser de nuestro Señor vieram a ser do nosso Senhor y de su e Cristo, do seu Cristo, y Él reinará e ele reinará por los siglos de los siglos. para todo sempre. El reino de los gentiles O reino dos gentios y todos los reinos de este planeta Tierra todos os reinos deste planeta Terra pasarán a ser de quién? passarão a ser De nuestro amado Señor Jesucristo. para o Senhor Jesus. Porque el reino de Dios E o reino de será Deus establecido en la tierra. será estabelecido na terra. Esa piedra no cortada de manos Essa pedra não cortada por crecerá. mãos crescerá. Y así se formará E assim será el glorioso reino milenial. glorioso. Y esa es la piedrecita E essa é a pedra blanca que viene con un nombre nuevo. com um nome novo. Esa es la segunda venida de Cristo. Essa é a segunda vinda de Cristo. La segunda venida de Cristo, A segunda vinda de Cristo. la piedrecita blanca A pedrinha branca tiene un nombre nuevo. tem um nome novo. ¿Que tiene un nombre nuevo? E tem um nome novo. La piedrecita blanca, A pedrinha branca, el cual es Cristo a qual é Cristo. en su segunda venida, Na sua segunda vinda,
Esa es una buena noticia Esta é uma boa para notícia todos los hijos y hijas de para Dios. todos os filhos e filhas de Que la piedrecita blanca Deus. A pedrinha viene con un nombre nuevo. venha com um nome novo. Pero eso también es motivo Mas também isso é motivo de preocupación de preocupação para todos los teólogos para todos os teólogos de nuestro do tiempo, nosso tempo. como fue motivo Como foi de motivo preocupación de preocupação para los teólogos de la religión hebrea, da religião hebraica. pues Dios decía Pois Deus dizia que el niño que nacería de la Virgen que o menino que nasceria da Virgem sería Emanuel. seria Emanuel. En otros lugares Em outros lugares decía dizia que sería Padre Eterno, seria Príncipe de Paz príncipe de paz. y así por el estilo. E assim por diante. Pero no sabían Mas não sabiam el nombre o nome que tendría que ele el teria. Mesías O Messias en su primera venida. na sua primeira vez. Y cuando vino E quando veio el arcángel Gabriel, o arcanjo Gabriel, le dijo a la Virgen María disse à Virgem Maria que tendría un hijo que teria um filho, y sería hijo de Dios que seria filho de Deus, y le pondría por nombre. e colocaria o Jesus. nome de Jesus. Ahora, ¿por qué no le puso por nombre Emanuel? Agora, por que não colocou o nome Emanuel lo que significa que es Dios con nosotros. Deus conosco? Y Jesucristo E Jesus Cristo es nada menos é nada menos que el verbo que o Verbo. hecho carne. Y el verbo E o Verbo era en el principio con Dios estava no princípio com y era Dios. Deus. Era. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así visitó Dios E assim Deus en toda su plenitud plenamente a la raza humana, a raça humana. allá en medio del pueblo hebreo, Do povo hebreu, manifestado manifestado en carne humana em carne en aquel joven naquele jovem obrero de la construcción, operário de construção, aquel joven carpintero de Nazaret de Nazaré, llamado Jesús. chamado Jesus. Jesús, Jesus, nuestro Salvador, o nosso Salvador, era nada menos era nada menos que Emanuel. que Emanuel. Dios con nosotros, Deus conosco, manifestado manifestado en la forma de un na profeta, forma de um manifestado en carne humana. manifestado em carne humana. Grande es el misterio de la piedad. Grande é o mistério Dios da ha sido piedade. Deus manifestado foi manifestado en carne. em carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Ese misterio Esse mistério de la divinidad da divindade de Dios de Deus manifestado en toda su plenitud manifestado em toda en Jesucristo em Jesus Cristo era el misterio era o mistério de la visitación de da Dios visitação de al Deus pueblo hebreo. ao povo hebreu. Y por cuanto no conocieron Porquanto não su conheciam visitación, a sua visitação, el juicio divino o juízo divino luego vino sobre Jerusalén. sobre Jerusalém. Jerusalén fue destruida y el templo también. En el año 70 de la era cristiana por el general romano O general Tito, por cuanto no conocieron não conheceram el tiempo de la visitación divina a visitação divina en carne humana em carne humana. en la persona de Jesús. Pessoa de Jesus. Fue tan sencillo todo, Tudo foi tão simples, un hombre tan um sencillo homem tão simples que no podían creer que não podiam crer que esa era la visitación de Dios, que ese era el Mesías, que era o Messias. pero era el Mesías Era o Messias. y cumplió todas las profecías Todas as profecias de la primera da primeira venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. do pecado do mundo. No importa la opinión Não importa a opinião contraria contrária a Jesucristo que tenían que muchas as personas. pessoas tinham de Jesus Cristo. Lo importante era que Cristo cumplió Cristo todas las profecías correspondientes a la primera venida del Mesías. veio a vida do Messias. Y eso lo identificaba Cristo identificava como el Mesías prometido Messias prometido para aquel tiempo. para aquele tempo. Y ahora, E agora, cuando Jesucristo quando Jesus Cristo murió, morreu, resucitó ressuscitou y ascendió al cielo, e subiu ao céu, recibió un nuevo nombre. recebeu um novo nome. Recuerden Recordem que los vencedores, que os vencedores, como Abraham, como Abraão, como Jacob, como Jacó, como San Pedro como São Pedro, y como San Pablo, como São Paulo, vean ustedes, vejam vocês, sus nombres os seus nomes fueron cambiados. Recibieron receberam un nuevo nombre um novo cuando nome obtuvieron la victoria. quando obtiveram a vitória.
Y ahora E agora, Jesucristo Jesus Cristo también também obtuvo la victoria obteve vitória y recibió e recebeu un nuevo nombre. novo nome. Y esta es una preocupación E essa é uma preocupação grande grande para todo teólogo. para todo teólogo. ¿Por qué? Por quê? Porque en la segunda venida de Cristo, Na segunda vinda de que es la Cristo, venida de la piedrecita blanca, que é a vida da pedrinha branca, viene con un nombre nuevo, vem com um nome novo. esa piedrecita blanca. A pedrinha branca vem com um nome Por eso, Por isso, en Apocalipsis, no Apocalipse, capítulo 3, verso 12, capítulo 3, verso 12, nos habla nos fala del nombre de Dios. do nome de Deus. Ahora, Agora, algunos se preguntarán, algumas pessoas se perguntarão, ¿será cierto que Jesucristo tiene un nombre nuevo? será certo que Jesus Cristo tem um nome novo? Algunos dirán, Alguns dirão, si Él estuviera aquí en la tierra, se yo le preguntaría. eu perguntaria a ele. Pues vamos a preguntarle. Então vamos perguntar a ele. Vamos a ir Vamos ir a Apocalipsis, ao Apocalipse, capítulo 3, no capítulo 3, verso 12, verso 12. a ver qué Él nos dice. E vamos ver o que ele nos diz. Al que venciere, A quem yo le haré columna en el templo de mi Dios, eu farei coluna no templo y nunca más saldrá de allí. e dele nunca Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios sobre ele o nome do meu Deus. y el nombre de la ciudad de mi Dios, O nome da cidade de la nueva Jerusalén, Nova Jerusalém, la cual desciende del cielo, desce do céu. de mi Dios, y mi nombre nuevo. E também o meu novo nome. ¿Tiene o no tiene un nombre nuevo Jesucristo? O nome de Jesus Cristo. Él es el que lo dice. Ele que está dizendo. Y nos mostró E nos mostrou en la venida de la piedrecita a blanca filha da pedrinha branca que viene con un nombre nuevo. com um nome novo. Y esa es una preocupación grande Essa é uma grande preocupação para los teólogos para os teólogos del cristianismo, dentro do cristianismo, porque viene porque ele vem con un nombre nuevo. com um nome novo. En Apocalipsis, Do Apocalipse, capítulo 19, o capítulo 19, lo encontramos viniendo. o encontramos Verso 11 en adelante, verso 11 em diante, donde dice, onde diz, entonces vi el cielo abierto, e viu o céu aberto, y aquí un caballo blanco, e eis o cavalo y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel y con justicia juzga y pelea. e julga e pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, Os olhos eram como y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ele mesmo. Viene con un nombre Vem com um nome que ninguno conocía, que ninguém conhecia, sino él mismo. senão ele El mesmo. nombre Jesús, O nome de todo el Jesus, mundo lo conoce, todo mundo conhece. pero ahora él viene Mas agora ele vem en su segunda venida na sua segunda vinda, con un nombre com um nome que ninguno que conoce. ninguém conhece. Sigue diciendo, Segue dizendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, e estava vestido de uma veste salpicada de y su sangue, nombre es e o seu nome el Verbo de Dios. é a palavra de Deus. En su primera venida, Em sua primeira vinda, el Verbo se hizo carne, o verbo se fez y ahí carne, estaba el e nombre aí estava o nome para su venida para a sua vinda, como Cordero de como Dios, Cordeiro de Deus, en su obra na sua obra de redención, da redenção, la cual llevó a cabo a qual realizou en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Pero ahora él viene Mas agora ele vem como león de la tribu de Judá, leão da tribo de como Judá, rey de reyes como rei dos reis, y señor de señores Senhor dos senhores, en su obra na sua obra de reclamo. da reclamação. Y para su obra de reclamo, E para a sua obra da reclamação, él usará ele usará su nombre nuevo seu nome novo, y será e será la venida a vinda del Verbo do Verbo en el día no postrero. último dia. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las E naciones. da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. La espada es A espada é la palabra de a Dios, palavra de Deus. que es como espada de dos filos, É como uma espada de dois que gumes, discierne que los discerne pensamientos del corazón. pensamentos do coração. Y él las regirá con vara de hierro. E ele as regerá com vara de ferro.
Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rey de Reyes y Señor de E Señores. Senhor dos Senhores. Él viene como Rey de Reyes Ele vem como Rei dos Reis, y Señor de Señores, Senhor dos Senhores. y viene con un nombre Vem com um nome que ninguno entiende ninguém entende, sino él mismo. senão ele Ese es el nombre Esse é o nome que él escribirá que ele escreverá sobre el vencedor. sobre o Ese es el nombre eterno de Esse Dios. é o nome eterno de Deus. Ese es el nombre de la Nueva Jerusalén, Da Nova Jerusalém, la Jerusalén celestial. Jerusalém celestial. Y ese es el nombre Este é o nome nuevo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Este es un misterio Este é um mistério. que en el día postrero No último dia será revelado a la iglesia de será Jesucristo revelado para a igreja de Jesus Cristo. en la venida Na vinda del ángel del pacto, do anjo da del aliança, ángel de Jehová, do anjo de de Jeová, Jesucristo en el Espíritu Santo, Cristo e Espírito Santo, revelándose por medio de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. brevemente devem acontecer. Ahora podemos ver Agora podemos ver estos misterios esses mistérios del reino de los do cielos reino dos céus. y podemos ver E podemos ver que hay una bendición grande uma grande bênção para el vencedor. para o vencedor. Hemos visto Temos visto que el vencedor que o vencedor heredará todas las cosas dará todas as coisas. y Cristo dice: Cristo disse: y yo seré su Dios Eu serei o seu y él Deus, será mi hijo. e ele será o meu filho. También Também dice que escribirá sobre él escreverá el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios cidade do nosso y Deus, también e também su nombre nuevo. seu nome novo. También dice que le dará una piedrecita blanca, Uma pedrinha branca, o sea, ou seja, es la segunda venida de Cristo, a vida de Cristo, la cual a qual él verá y recibirá verá, ele receberá y tendrá. e terá. También dice Também que le dará la estrella resplandeciente de la mañana, que también es la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver todas las bendiciones que hay todas as bênçãos para el ángel mensajero que estará en el día postrero y que obtendrá la victoria. que terá vitória. Y también Também las bendiciones grandes que hay para todos los creyentes en Jesucristo que viven en este tiempo final y estarán escuchando la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso nos estará hablando de las bendiciones de Jesucristo para todos nosotros, para toda la iglesia de Jesucristo. Hemos visto temos visto este misterio este mistério divino divino de Dios de Deus probando a su pueblo, provando o seu povo, a sus hijos, seus filhos, para bendecirlos, para abençoar, para bendecirnos para abençoar con todas las bendiciones que Él ha prometido para este tiempo final. para esse tempo final. Y la bendición de la primogenitura A primogenitura materializarse materializar en la parte física también também fisicamente y ser adoptados sermos adotados y obtener así e assim obter el cuerpo eterno corpo eterno que Él ha prometido que ele prometeu para todos para nosotros. todos nós. Recuerden Recordem que para la adopción, que para a adoção, primero primeiramente, se tiene que pasar tem que se passar por la etapa por etapa de aprendizaje de aprendizagem y también de trabajo e trabalho en la obra na obra del que lo va a adoptar daquele que vai adotá-lo y aparecer e aparecer fiel fiel a Dios. a Deus. Cristo fue adoptado Cristo foi adotado antes de ser crucificado. antes de ser crucificado. La adopción de Jesucristo ocurrió E Jesus Cristo unos 6 meses antes de ser crucificado. 6 meses antes de ser crucificado. La adopción fue en el monte de la transfiguración. Foi no monte da transfiguração. Lo que vimos allí O que vimos ali fue la adopción foi a adoção de Jesucristo, de Jesus Cristo. el Hijo de Dios. Por eso Dios dijo: Por isso Deus disse: este es mi Hijo amado, "Este é o meu filho amado, en quien tengo contentamiento. tenho A Él oíd. a ele ouvi." Y eso es lo mismo Isso é a mesma coisa que se repetirá que será repetido para los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas en este tiempo final. do tempo final. La adopción de los hijos e hijas de Dios Os filhos e filhas
en la cúspide no cume del monte de do Dios, monte de Deus. que es la iglesia de Jesucristo. O sea, en la edad de la piedra angular, Ou seja, na era da pedra donde estarán los ministerios os ministérios de Moisés y Elías, los cuales fueron vistos allá para adopción de Jesucristo, el Hijo de Dios, y para adopción de todos los hijos de Dios. En este tiempo final estarán los ministerios de los dos olivos, de Moisés y Elías, en la cúspide del monte de Dios, en la cúspide de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, para adopción para a adoção de todos nosotros que vivimos en este tiempo final. desse tempo. Pero primero tenemos que haber trabajado Temos que ter trabalhado en la obra de Cristo de este tiempo final. deste tempo final. Al final No final, del ministerio de Cristo o ministério de Cristo encontramos encontramos que fue adoptado que y de ahí en foi adelante adotado. E daí solamente somente estuvo unos 6 meses más mais uns 6 meses ya adoptado já adotado para llevar a cabo para realizar su obra máxima, a sua obra máxima, la cual tenía que ser hecha ou tinha que ser feita siendo adoptado primero. já primeiramente sendo adotado. Hay una obra Há uma obra para todos nosotros, para todos nós. muy importante, É muito importante. pero será Mas después que seamos adoptados. após sermos adotados, Y para el ángel del Señor para Jesucristo o anjo do Senhor, también hay una obra muy importante uma obra muito para después para que sea adoptado. para Después que Jesús fue adoptado, depois que Jesus foi adotado, fue que tuvo su entrada triunfal teve a sua entrada a Jerusalén, em Jerusalém, más adelante, mais adiante. y fue que él llevó a cabo la obra de redención A obra da redenção. en la cruz del Calvario. Cruz do Calvário. De todo eso E tudo isso le estaban hablando estavam Moisés y Elías falando com ele en el monte de la transfiguración transfiguração. a Jesús. Y de todas estas cosas Todas essas coisas que estarán cumplidas estarão sendo cumpridas en Jerusalén em Jerusalém. en este tiempo final, Esse tempo final será será que los ángeles del Hijo del Hombre, o Filho do Homem, los ministerios de los dos olivos, le estarán hablando a la iglesia del Señor Jesucristo, a los hijos e hijas de Dios que serán adoptados en este tiempo final, y vamos a estar e estaremos luego en Jerusalén. a seguir Vamos a tener nuestra entrada triunfal a Jerusalén, como Jesucristo tuvo su entrada triunfal. Él la tuvo como rey, pero lo rechazaron. Y nosotros somos reyes y sacerdotes y vamos a tener nuestra entrada triunfal también a Jerusalén con cuerpos eternos. Y vamos a reinar e reinaremos con Cristo. com Cristo. Y Él estará E ele estará sobre el trono de David. sobre o trono de Senta. Davi, sentado. Y ahora, E agora, para el vencedor, para o vencedor, Cristo dice Cristo disse en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, no Apocalipse, no capítulo 3, no verso 21, al que venciere, a quem vencer, le daré que se siente conmigo en mi trono, lhe concederei que se assente comigo no meu así trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. sentei com meu Pai no seu trono. Esta promesa Esta promessa es para el vencedor, para o vencedor, al que venciere. ao que vencer. Esta promesa Esta promessa es para el mensajero é para o mensageiro que estará en el día postrero que estará y obtendrá la victoria. e que obterá a vitória. El trono O trono que ofrece Cristo aquí, que Cristo oferece aqui, sobre el cual se sentará con él, el vencedor, o vencedor se sentará com no es el trono de Dios en el cielo. Não é o trono de Deus no céu. En ese trono Nesse trono, se sentó Cristo Cristo se sentou con el Padre. com o Pai. El trono de Jesucristo O trono de Jesus Cristo es el trono de David. é o trono de Davi. Él es el heredero Ele é o herdeiro al trono de David. ao trono Por eso dice, Por isso é que diz, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, concederei que se assente comigo no meu así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. e me assentei com meu Pai no seu trono. Así como Cristo Assim como venció venceu y se sentó con su Padre en el trono en el cielo, com seu Pai no trono, en esa misma forma, Jesucristo hará Jesus Cristo fará con el vencedor o vencedor del día postrero no dia y se sentará se sentará con Cristo com Cristo en su trono. em seu trono. Por eso Por isso,
las grandes bendiciones grandes bênçãos de Jesucristo de Jesus Cristo, prometidas para el vencedor. para o vencedor. Y ahora esta promesa Essa promessa corresponde corresponde al siervo fiel y prudente que estará en el día postrero, no último dia, dándole el alimento a tiempo dando alimento a todos los hijos a todos os filhos e hijas de Dios de Deus, que viven os quais vivem en este tiempo final. neste tempo final. Esa es una bendición Esta é uma bênção grande para el vencedor. grande para o vencedor. Ahora, Agora, en el tiempo no tempo de los apóstoles, dos apóstolos, cuando Jesús habló en San Lucas, quando Jesus falou em São Lucas, vean ustedes, vejam vocês, muchas personas muitas pessoas podían pensar poderiam pensar que todos iban a sentarse en tronos que todos se sentariam em tronos para gobernar para governar sobre el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. Pero esa era una promesa Mas essa é uma para promessa los 12 apóstoles, para os 12 apóstolos, los cuales se sentarían os quais se sentariam sobre 12 tronos sobre 12 tronos para gobernar para governar y juzgar e julgar al pueblo o hebreo. povo hebreu. En San Mateo, Em São Mateus, Jesucristo Jesus Cristo especificó especificou claramente claramente que era que era para 12 apóstoles para 12 apóstolos, que serían sentados os quais se en sentariam 12 em tronos. 12 tronos. Dice Diz entonces, capítulo 19, verso 27 en adelante. capítulo 19, versos 27 em diante. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, Tomando a palavra, disse: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Y Jesús le dijo, E Jesus disse: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá vezes, 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Y la vida eterna E a vida eterna es lo más é o importante mais importante para toda persona para toda pessoa que vive en esta tierra. que vive nessa terra. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo Porque y pierde su alma? que vale ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, De nada le ha servido vivir en esta tierra. de nada lhe serviu viver Porque el nessa propósito de vivir en esta tierra terra. O propósito de viver nessa es terra que hagamos contacto con la vida eterna, Estamos em contato com a vida eterna, el cual es o Cristo, qual é Cristo, y seamos e sejamos sellados con el sello del Dios vivo selados com o selo y de obtengamos Deus así vivo, e assim obtenhamos vida eterna. vida eterna, y podamos e possamos así vivir assim por vivermos toda la eternidad. eternamente. Ese es el propósito Este é o de propósito nuestra vida da nossa vida aquí en la tierra. aqui na terra. Y debemos entenderlo Devemos entender completamente completamente para no perder nuestro para tiempo não perder o nosso tempo, poniendo nuestro corazón colocando nosso coração en las cosas temporales, coisas temporárias, en las cosas perecederas, perecíveis, sino mas sim colocando nuestro corazón colocando nosso coração en Cristo em Cristo y su reino, e no seu reino, para así para assim recibir receber la bendición a bênção de nuestro amado Señor do nosso Jesucristo amado Senhor Jesus Cristo y vivir con Cristo e vivermos com Cristo por el no milenio milênio y después e depois por toda la eternidad. eternamente. Dios prueba a su pueblo Deus prova seu povo para bendecirlo. para abençoá-lo. Lo importante O es importante é
la bendición de Dios a bênção de Deus para cada uno de para ustedes cada um de vocês y para mí también. e para mim também. Hemos de estar con Cristo, Devemos estar com reinando reinando como reyes y sacerdotes en este reino milenial. nesse reino milenial. Y luego, E a seguir, por toda la eternidad. eternamente. Esa es una bendición Essa é uma bênção para cada uno de para ustedes cada um de vocês y para mí e también. para mim também. Que las bendiciones Que as bênçãos de nuestro amado Señor Jesucristo, do Senhor, el ángel del pacto, o anjo da aliança, sean sobre todos ustedes sejam sobre todos y vocês, sobre mí también. sobre mim também. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Dos escolhidos de Deus, Y pronto todos e que brevemente seamos transformados y llevados por Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén Amém y amén. e amém. Ha sido una bendición grande para mí Foi uma grande bênção para mim darles testimonio testificar isso, a ustedes testificar de para cómo vocês Dios prueba a su pueblo como Deus prova o seu povo para bendecir. para abençoar. Y vieron lo sencillo que es todo. Viram quão simples é Todo es tudo é para Él Ele derramar sus bendiciones derramar suas bênçãos sobre todos nosotros. sobre todos nós. Muchas gracias por vuestra amable atención, Obrigado por vossa amada amados amigos y hermanos presentes, amigos e irmãos presentes y adelante e adiante, sirviendo a Cristo, servindo Cristo, sin dejar a Cristo sem deixar Cristo, nunca en su vida. nunca na sua vida. Él es el único Ele é o único que nos asegura que nos assegura el futuro. o futuro. Nadie más Ninguém nos mais puede asegurar el futuro. poderá nos asegurar o Solamente Jesucristo, somente Jesus, nuestro Salvador. o nosso Salvador. No importa los problemas, importa no os importa las problemas, pruebas que usted tenga não importa as provas que en você el tenha momento no momento, o haya tenido en el pasado que tenha tido no passado, o tenga en el futuro, tenha no futuro. nunca se aparten Nunca se de aparte nuestro amado do nosso Señor amado Jesucristo. Senhor. Recuerden Recordem que Dios prueba a su pueblo. que Deus prova seu Pasamos povo. por diferentes pruebas Passamos por diversas provas para demostrar para que estamos bien agarrados de Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador. y no lo dejaremos hasta que no nos bendiga con todas las bendiciones que Él ha prometido para todos nosotros para todos y transforme nuestros cuerpos mortales. os nossos corpos mortais. Nos veremos Nos veremos muy pronto, muito brevemente nuevamente, novamente, ya sea quer seja en estos cuerpos mortales nesses corpos mortais o en el nuevo ou cuerpo, no novo corpo. pues vamos a estar viéndolo siempre, Estaremos sempre nos vendo todo este tiempo, todo esse tempo. en el milenio No milênio, y por toda la eternidad. eternamente. Así es que Assim que será hasta la próxima ocasión é a próxima ocasião en que nos veremos quando nuevamente. nos veremos novamente. Y a todos nos gustaría E a todos nós que cuando nos veamos de nuevo, que quando nos víssemos novamente, sea en el nuevo cuerpo, quer seja no novo corpo, que seja no novo corpo, que pronto que breve Dios nos dé el nuevo cuerpo. Deus nos dê um novo corpo. No sabemos en qué año será, Não sabemos em que ano será, pero Él ha prometido mas Ele prometeu que nos va a dar que nos dará un nuevo cuerpo. um novo corpo. Estemos preparados Sejamos preparados para recibir para recebermos el nuevo cuerpo. o novo corpo. Estemos sirviendo a Cristo Sejamos servindo a con Cristo toda nuestra alma, com toda a nossa con alma, todo nuestro com corazón todo o nosso coração y con amor divino. e com amor divino. Tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón por aquí, Temos ao reverendo Tirso Ramiro Girão Pinzón por aqui, al cual dejo con nosotros ao qual deixo conosco para continuar para continuar y finalizar nuestra parte en esta e ocasión. finalizar a nossa parte nesta ocasião. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe y continúen pasando continue passando una tarde uma tarde llena de las bendiciones cheia das de nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Y cuando nuestras luchas terminen aquí, E quando nossas lutas terminem aqui, seremos seremos. como Cristo. Amén, Señor. Y eso es Isto é, lo que todos deseamos, Amén. ser como Cristo, como Cristo, nuestro Salvador, o nosso Amém. a su imagen a sua y imagem semejanza. e semelhança.
Amén.